tá com si situação escalaya bona na Venezuela foi cerca de nós que nós bisaya bona mas tá hopilhou para ti não mes e com nós trabalha uma situação de imigrante hopicer que nana com nós não tá clape. Pues mira, nós hay una situación de migrante cava. Año 2017, ¿Sí? 2016. Sí. Nos hay una grande de venezolanos ahí llegan a Aruba pidiendo lo que está de protección internacional. Entonces nos aguajópicos que no estaba yendo bon, o no estaba yendo bon en el momento ahí. Pero te aguó nos agua que el gobierno o estado de Aruba en general no amustra ainda que no está preparado para una situación así. Sim, me dá ouvida com ele, sim, me não mira nada concreto, me mira muito blá blá blá, vamos dizer assim, e blá blá blá, sim, me mira, sei se blá 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 tá coisa sempre. Pero que é para considerar como preparar? Bueno, mira, he tratado un tema bastante amplio, bastante, vamos a complejo, ¿no? En el sentido que, en primer lugar, tiempo en EI no se repara que Aruba menos no trata de un conocimiento de derechos humanos, pero trata de derechos humanos, trata de una reacción de Kiko aceitar. Kiko aceitar que men, ¿me comprende? Pero trata de pedir asilo político, trata de una gente piensa así, pero Kiko gente te llega allí, hay un permiso, asilo, pero es algo totalmente diferente, ¿no? Está un derecho que nos tour como humanos nos tienen, hasta vos sonan como arubiano. Y de mañana algo te pasa aquí, vos te vas a otro país, vos tienes derecho de pedir un asilo, tienes derecho de pedir un refugio, una protección, ¿no? Está algo que está enmarcado en un convenio. Pero ya Aruba está una isla chiquito también, da un desafío bastante grande, ¿no? Pues Aruba, su espacio también, no está considerado también, o no está vista. Bueno, en un sentido, Aruba tiene razón, ¿no? No está un país chiquito, con no estaba ya teniendo con una situación así, ¿no? O sea, ahí no onda, el tema también era preocupante, ¿no? Ahí no onda, no está visto, ok, no, mister, tú me sabes que opina serio, pues, no tiene una realidad, y va acá vivir, no está, no sé cuántos kilómetros de Venezuela. E não é JP. Pero aí na mes, nós por Venezuela daqui na mes, te viaja, já? Nós a mim te quero opinar, compreender coisa de verdade. Y mister comprende de verdad, pues está ahí na mes. Algo te pasa mañana en Venezuela, no está hay gente aquí nada. Sí. Y nos tiene que estar preparados, nos tiene que tener conocimiento, estructura, infraestructura para nos atender con ello. Pues si no, el problema también vira más grande. Sí. ¿Ya? Pues, ¿qué va a pasar en la COVID? Aquí no. Sí, COVID. No, o sea, COVID llega algo de surprise, sí. Sí. Es verdad, para tu país. Pero no estaba preparado. Ya, no está. Hobby cosa pasa, situación no estaba tan en placa. ¿Puedes comprender? Entonces no tengo que estar cauteloso, ya, más tanto de un crítica. Pues, ya, hobby gente a lo mejor ahora que va a pensar, no, hay que estar Gis así crítica, no crítica. No, me está diciendo. Gis van prestar atención a la situación, va a tomar precaución a lo que está pasando. Situación militar que está pasando entre América con Venezuela ahora aquí en Caribe, tú con el gobierno está guarda hopi silencio, o sea, está hopi quiet, sí, desconectar está quieto. A mitad está hopi desconectar. O sea, a mitad haya botín que informarme Kiko me tiene que si algo así no te pasa. O sea, a mí como ciudadano no sé qué pasa. Nós nunca de nossa história a mitad que a passa fora de maneira agora mencionar aí era 1942 lo que sucedeu refineria da hora atacar. Fora de 16 nós nunca estava que nós não tínhamos experiência na Aruba que nada com assim na sério. Essa é a realidade. O que bota mira se de lo back de lo que passa no 2017 rato. Bota mira que a gente não com abini e busca asilo agora ajuda bom of top. Pues la verdad, de información que me tienen me a conocer dos personas que han haya asilo. Okay. Un día casonante un maestro de derechos humanos que llega aquí en Aruba, me tiene su caso. Okay. Él haya un permiso de asilo político aquí en Aruba, pero 2 o 3 años después su asilo ha vuelto negado. Ok. Negado después de 2 años. Negado, sí. Okay. Esta es una pregunta que no está fácil. Para Kiko, ¿cuál es la razón y qué va a pasar? Pero ya, en manera aquí, él ha decidido ir a su mes, él ha decidido ir a Colombia,
Pues no está hablando de un defensor, maestro de derechos humanos de Venezuela, que él muestra pruebas de verdad, él pone entrevistas de Venezuela donde él denuncia ciertas irregularidades en Venezuela. Wow. Y él muestra cierta persecución del gobierno mismo de Venezuela, o sea, él muestra pruebas reales, contundentes, o sea, no estaba algo como más bien un asilo y de la oportunidad. Tú es parte de ahí, nos por visa que de verdad que no tiene un buen infraestructura aquí en Aruba. Kiko pasa en 2017. O Kiko, van a comenzar con un tema más serio. Kiko, normalmente vamos a comenzar con parte teórica. Kiko, un país mister cumple, o Kiko mister team para cumplir con lo que está en Convención de 1951. Pasó, Kiko está en Convención de 1951, está convención que está papia tocante de refugiado. Kiko está papia refugiado, que es una persona que está sintiendo miedo en su país por persecución, por estar política, no está papeando solo de política, no está papeando de religión también, no está papeando de género también, ya no está papeando de un grupo social, un grupo delincuente también, cultura. No está papeando de raza, no está papeando de cultura, no está papeando de hobbies, está una convención amplia, no está algo que no político. Como te acuerdas que el tiempo estaba Andín Baker como ministro de justicia. Él avisa en cierta entrevista que migrante no venezolano no está para de asilo, pues no estaba tan migrante en económico. ¿Me te acuerdas? Claro. Se nota cosas como por olvidar. No, nunca. Entonces, sí, está algo que vos queda ok, nos está mostrando qué está pasando en Venezuela. Pasó ya, la situación en Venezuela está algo dudoso. O sea, nos tienen 25 años de revolución, tantos años que son como crece, no estaba actúa como gobierno democrático, y en 2015 no comienza a sacar una persecución bien peor. Entonces, estaba algo que unos meses no estaba como que como situación que está mirando más jodido ahí. Boponote, sí. Boponote. Bueno, entonces ya el tiempo ahí nos ha reparado que el gobierno que estaba el tiempo ahí no estaba sin conocimiento del tema, no estaba sabe qué estaba pasando. Pero aquí comienza a cumplir para la convención de 1951. Está el Estatuto de los Refugiados. ¿Ya? También tiene el Protocolo de 1967. Es un que Aruba firma después de su estatuto aparte. ¿Ya? Y también tiene el Derecho Internacional de Derechos Humanos. También en algún caso nos tiene normativa regional. Y en el caso de Aruba, está en interrogatorio, o sea, está en Convención de Unión Europea. Ya no está en el Caribe, pero Aruba constitucionalmente está perteneciendo al reino holandés. Entonces, ahí nos tiene preguntas si nos cae también la convención aquí. Me quiere que sí. Sí, me quiere. Sí, a mí no sabe. A mí también te quiere. A mí te quiere, pasó. Aruba no está un país. Correcto. No está un república. Aruba está miembro de un reino holandés, de un país europeo. Bueno, nos tiene parte A. Está infraestructura institucional y legal. Nos tiene que mantener el marco legal claro y accesible. Entonces, no está para de parte de ley, nos tiene que Kiko Aruba tiene parte de ley de asilo y refugiado que está alineado en la Convención de 1951. El único ley que me conoce ahora aquí es la ley de admisión y expulsión, ¿no? Que está el tema que está papel de parte de inmigrante. Pasa a cabo, básicamente. Básicamente, o sea, votar fuera. Pero, sin embargo, estaba en una situación, el tiempo en ahí, estaba un grupo de venezolanos 40 vía la mar. Cuando hagan un caso en la corte, estaba teniendo un artículo, tiene ley de admisión y expulsión. Y no te acuerdas qué número, no sé si estaba un número 19 o 29. Pero sí, estaba teniendo. Pero la ley estaba dando el derecho a la persona que estaba pidiendo asilo, de protección de manera tal. El tiempo ahí, el debate estaba que no estaba tan más de trabajo, y el ley estaba dando el derecho a ¿serio? Me tocó que el gobierno GIS o el ministro de Justicia GIS no está taché. Cosa es que no está conveniente, van a quitar.
Ok. Y nos está papeando de una estructura legal con una visa fijo, estable. Ya, mas como Ya. modelo. Nuestro papel de otro punto importante es garantía de derecho y asistencia jurídica gratuita, intérprete y acceso a información. Manera macabra Bissau no tiene Sí. información de asilo na Aruba Mes. mês. Sí. É parte de assistência jurídica gratuita. Vou também ser como advogado agora aqui. Pá, caso de asilo está 5.000, 6.000 florines. Gratuito também tá. Gratuitamente caro. 5.000 e 6.000 florines mínimo não também cobrava para caso de asilo político. Assim não ouve, sim. Então, a pergunta está, uma pessoa que está asilado ou pide asilo, não está trabalhando, não tem permiso de trabalho ou não mais de trabalho, uno não também sabe a placa para pagar uma questão. So, sim, bota assim é difícil, Ruma. Exato. Então, aí não bota que falta algo para cumprir com a parte de refugiado, não? É parte da Autoridade Nacional de Reconhecimento de Condição de Refugiado, que em inglês está Refugee Status Determination. Ok. Está querendo na DIMAS, tem comitê, grupo que está encargado de isso, pero pregunta está si no está personal capacitado de tema de persecución, derechos humanos, género, infancia, trata, conflicto armado, diversidad cultural, entre otros. Esa es la pregunta. Me te quiero que no. Me durf de bisa ku asina leu me querendo na que vai no so. Então ya también tiene institución que en este caso no está mencionada DIMAS, está encargada de recibir solicitudes de asilo, realizar entrevistas, analizar casos y emitir decisiones. Y nada nos tiene pregunta, o sea, DIMAS mesmo tiene problema con el permiso en el local. Sí. No va con nanta ahora con parte de asilo. Sí. Pero lo que nos aguante a boyas, que nanta diz queda a nega e asilo. Nega e asilo. Nega e asilo. E bota querer ser tem de ter liberdade que para sobre nós Aruba tá incapaz de por um asilo eigenlijk. É verdade tá que se bota um asilo na uma pessoa, um refugiado, é um debate grande, não? So, com esta vai viva. Sí. Esta vai viva. ¿Puedes comprender? Algo como que, ok, ya nos tienen emigrantes van visa sin documento aquí nada, irregular, plus asilado nada, entonces con esta viva. El tiempo nos está papeando de 5.000 venezolanos viviendo en Aruba. Sí. El tiempo, Ni te avisaba el tiempo, pasó de 2020, después de COVID, vine aquí nada, hopi de Nangabay. Voluntariamente. Fue de Aruba. Sí, un cifra que ahora aquí nos tengo pregunta cuántos venezolanos se quedan en Aruba. Pero nos tienen 5.000 ainda, mi te quiere con. Bueno, te quiere también. Sí, claro, pasó ya después cuando nos pone visa y tú eres aquí, más ya tiki mes botas allá venezolano te en Aruba. Sí, pero eso no está algo fácil tampoco, sacar un visa en Venezuela. Sí. Es un tema bastante, no complicado, pero es un tema que la gente está desconoce y es un que está en Aruba, está pasó tiene un visa americano o pasó tiene residencia en un país que Aruba está reconocido. Wow. Entonces, otro punto está el mecanismo de control judicial y administrativo, tribunal o instancia de apelación. Okay. Que está permitir hacer revisión negativo en caso de mi asilo a bordo negado. Mi tiene derecho a una apelación. Mi tiene derecho de ir a un corte, visa mi no está de acuerdo con la decisión aquí. Y procedimiento transparente y con plazo razonable. Y mi trabajo no tiene un procedimiento transparente, ¿no? Y plazo razonable. ¿Vos sabes, más casos de personas que no tienen 3, 4 años que no ponen un asilo, no tienen 4 años guardando un contexto de asilo, guardando costa, coger, guarda para siempre. Y ven a prisión y de menos de 24 horas no hay un contexto de dima que su asilo guardó negado. ¿Qué está pasando y nada? Ya vos tienes personas detenidas, vos estás quitando el derecho a personas de hacer una apelación, de vai corte, de visa WAC, no está de acuerdo con eso, de pleita su caso, ¿puedes comprender? Sí. Costa como un operante. Detener, me está mandando carta de cancelación de asilo, para botín luz verde para vos deporte.
Entonces, ese está algo preocupante, pues, ahora una persona está solicitando un asilo político o una protección de refugiado. El primer o el primer artículo de la convención que el Estado me ser cumplita en no devolución de persona. Paso vos no sabes, no por retornar back na Venezuela, o na país de origen. Eso vos no sabes. Legalmente vos no sabes qué está pasando. O sea, algo que me está poniendo, o sea, me está mandando por trove. Sí, si la persona algo por pasa con él. Algo por pasa con esta responsabilidad y el primer estado donde la pide un refugio, donde la pide un asilo, eso nada de volver back. Algo serio, algo serio. Sí. Y está pasando por aquí, ¿no? Por ejemplo, en América, ya 2, 3 casos de amigos, ¿no? Una aborto deportada de América por cuestión de asilo y llegan al aeropuerto en Venezuela y viajan antes de tener. Te aguonan, no sadinan. Wow. Ti hopi basta si man detenido, non sa di nada, non sa si nanda vivo, non sa si nanda come. Non sa portare a sera un cammino. Claro, no, acorda que ahora aquí en Venezuela tiene un ley que utiliza ley contra el odio y ley con traición a la patria. Algo nada pone sin nada. Está papeando 5 años de prisión por traición a la patria. Sí. Hoy visa Maduro ya pues oyente nada bisogno que asilo está un derecho no está un privilegio. Sem nada bisogno que nada. Claro, está un derecho y tu Estado me estar cumple con esto, tu Estado me estar garantizar el derecho a él. Tiene su proceso, o sea, pues me está pidiendo un asilo, no que me encumita para asilo de viaje, me está tiene una investigación, pues ahí me acaba y visa, me está tiene personas no capacitadas en el tema personas capacitadas en el tema de persecución, de derechos no humanos. No está cualquier gente que te va a sentir nada, y tomaba una entrevista, entonces piensa no, sí o no. Sí. Me está tu me o no. Sí, me acabo de un ejemplo acaba de una persona que muestra de verdad, que mister de protección y ainda así su permiso guardó negado. Wow. Ya, entonces, de ahí no estaba ahí con el tema de infraestructura física y servicios básicos. Pensé me avisaba Aruba portar no toma na serio la situación aquí, ¿ya? Aruba patente con refugiados. Aruba no toma nada na serio. Sí, no, ya. Si mañana tiene un guerra en Venezuela y no se haya una cantidad grande de venezolanos aquí en Aruba me está cuenta con un centro de recepción digno y no carcelario. ¿Qué sé que me? ¿Qué cosa que me encu bueno por meter refugiado na na sporthal betico sporthal of na stadion na el centro de detención de Dakota por ejemplo o mucho menos en el son de Guardano Costa está algo carcelario nada más de Mr. trabaja un centro shelter, de recepción un lugar shelter sí, apropiado no y Mr. cumple con ciertas características necesarios higiénicos sí, que no Mr. estorba la comunidad como tal por ejemplo Mr. tiene programa también para inserción social mas mira acaba com se algo assim não me passa não também manda tudo renda não tudo YMCA não você tem YMCA de deporte não manda tudo renda não a mim também tem um feeling assim não sabe que quando também assim não também arranca pânico não também manda na YMCA pero que não tem que cumprir por exemplo privacidade condições higiênicas adequadas seguridad física no discriminación y separación de grupos vulnerables entre sí no está papeando de mujeres, niños, personas de comunidad LGBTIQ y víctimas de trata, ¿no? Tiene alojamiento temporal y soluciones habitacionales. Necesita refugio, Pero tú oyendo te piso nos que nada ku Mr. Screen hende nan tambe no ta ganga pa libra di lei na onda nan porta a faia tambe. Que você pensa disso aí? Pero você me te quer lo que vou explicar também. Você me tem hende bom capacidade para screen exactly. O sea que menos Mr. está preparado. Está bom preparado. Mr. está de frontera y nada. ¿Quién te llega? Sí. ¿Quién está? Facilita el refugio. El refugio está para por ubicar busca información de haya ture dato anto panan por ahora así el siguiente paso, ¿no? Outro ente punto nós Aruba não tem nada de place para poder exercer o direito aqui.
Dus vamos estar ambtenaar studiar en el ramo aquí para hacer un mejor trabajo. Ah, sí, no está bien de acuerdo con lo que estoy pensando. Sí, no, claro. Saludos para Cronos. Bueno, entonces, otro punto también está en infraestructura de integración socioeconómica. Ahí está donde está challenge para Aruba. Ya, nos tienen personas después de un refugio, no que me encuentran viva toda su vida en un refugio, no me estar dentro de parte social, de parte económico. Ya, ahí no está también el derecho de trabajo. ¿Puedo comprender? Permisos de trabajo rápido y accesible, programas de inserción laboral y formación personal. Está humano, ¿no? Sí. No está bestia. Exacto. Esta inclusión social, reconocimiento de títulos académicos. Aruba nos tiene debate ahí. Gente que está viendo de Latinoamérica por high school no está reconocido. Correcto. Entonces, el programa de apoyo lingüístico, está algo que Aruba su lenguaje está papiamento y está holandés. Y a mí como inmigrante que viaja a mi hay ciertas críticas, ¿no? No, papiamento basta bom sirvo. Sí, también sabe, para ti papiamento Aruba no está. Vai me ser macamo não isso aí também. Também as coisas, Shots fired, assim mesmo. Que não, essa aqui tem emissora com nos papi, verdade, eso es un programa de apoyo lingüístico de verdad. Y mi pensa ese mister está Aruba está un país multicultural, ¿no? El gobierno mister comienza paga latino de veces. Pone un programa donde inmigrantes no tienen acceso a idioma, ¿no? Buen punto. Academia no está costoso. Buen punto. Donde nos por enseñar parte papiamento más tanto importante, ¿no? Papiamento para Sí, papiamento. Sí, está verdad. Para incentivar, mitad apoyar ubiano nan que defender su lenguaje, pero también nan mister pone ayuda, dice que mira, crea un programa, crea un espacio donde el inmigrante no mister tiene excusa para no enseñar papiamento. Claro. Full de acuerdo, full de acuerdo. Aplausos. También bomba. También tenemos parte de campaña para reducir xenofobia. Discriminación, xenofobia. Está impactante, ¿no? Ni un país quiere haya otra gente en su país. Eso está verídico, ¿no? Pero también inmigrantes como por cosas negativas, también por cosas positivas. Bueno, Hopi doctor venezolano. A bordo ayuda Hopi, a bordo servir Hopi en el tiempo sanitario. Sí. Si no tratate. Si no tratate con. Y no solo venezolano, también colombiano. Hopi latino que han bon preparado. Con anta lavando auto. En una esquina. Y Aruba por saca provecho, digamos. Wow. También nos tiene sistema de protección para personas no vulnerables. Ahí nos está papeando para víctimas de violencia de género. Estructuras de cuidado para menores, para muchos chiquitos. Y también apoyo psicológico para víctimas de tortura. Y ese está un día estructura, pero también el punto tan importante es que Aruba no está solo. De aquí para aquí un día razón para el cual me decidí de jalar un banda. Pasó a nos tiene Aruba organización ACNUR. ACNUR, no escucho yo nunca. ACNUR está el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y más de ACNUR también estaba en guías. En el año 2017, 2018. Quiere 2019. Algo así no llega. El tiempo no llega. Claro, esta organización que Nanji está observar, asesorar y guiar el gobierno, o sea, el estado de Aruba, para Aruba por cumplir, para Aruba por adaptar y lo que está el principio de Convención 1951 y también el principio de no devolución, ¿no? Y parte de derecho de asilo. Tocante de turno que nos hacen a Aruba, te abordo desconocido, ya no está compartiendo información de lo que estás haciendo, ¿no? Makes sense. Lo único que testimonio con mi trabajo, cierto amigo con mi trabajo, el tiempo abordo sacar adelante que Aruba está un país chiquito, Aruba por servir como un puente
Okay. Ya, un puente, ok, de aquí de Aruba nos manda gente a otro país. Ya. Ya, Ya, otra gente por decidir outro destino. Onde na que vai? E que está com o programa e não sei se ainda está disponível. E não sabe tampoco. Escucha de DJ basta tempo. E lo recomendava, assim, vou para uma entrevista com ela aqui, Sim, com ok. por sábado, dia tema aqui aqui. Ok. Você não tá quieto, verdade? Não? Pero não está hopi quieto. Pero sí, mi avisa aqui na público que nos muestra transparencia de lo que não está haciendo. Sí, Información está un derecho. Sí. Y a mí como defensor me haya que nos mister haya información, Sí. si no está aquí en Aruba, ¿Qué a está mister pasando? informar pueblo, Sí. qué está pasando, qué no está haciendo. Passou, o problema tá ora que boara é quando que vira problema grande já eta foi man desde que me que sei eta já ora que cos passa rende subida tá vira uma peligro of vai você end up tá fatalmente não tá perde na vida para motivo não com certo passo não certo quando não hora tu mas já tá muito lá acaba me tá sentindo o biase de costume of cultura que nós tem que não papiando que aqui nada mas o menos de outro isla na pero esta musa mas neto ora baca roga nos que vac ok que nos berrasi com nos vai direito coque e pensei tá bom mas invitar o bim para nós conversar e betir tema na aqui pessoal não tá em gente tá bem de lá que informação Exato. Não compreender você está guardando para se algo verdade me te passa então eu diz aqui nós temos ola grande a trova de imigrante então nós não podemos handle e sabe que a gente não pode letra que também está correndo para a vida ruim hope de nada também no mínimo visa turco tá mas visa assim não vai ainda na toque porque se eu tenho que walk na bomba sabe quem está dentro aqui pero de uma situação assim aqui você com se você não tem bolo de lugar acaba maneira que tá sem papel de guerra sem nada mesmo não tem nada direito eu corro com assim não passa eu digo Exato, nós temos que preparar nós temos que estar para latino com essa visão. Papa, Essa é a coisa, Jimmy quer te avo, mino awak, mino tahaya bom base jurídico para visa Aruba, tem adaptação riba lei, riba comissão a mim não tá parlamentário nan tratando de tema nan aqui. Tampouco. Pode compreender, então não tá diz avoid tema nan como que não tá worry. O tema de abogado não também até ainda mino awak caso de abogado com por visa awak nan gana caso aqui ou sabe, algo como que a persona está detenida, guardando cosas, no hay un abogado, el abogado te cobra su placa, manda una carta en la corte, guardo negar, claro, no, en botín cubay. Queda como que está sin negocio que coendo. Exacto, o sea, el cosa vira un negocio. Sí. Sí, entonces está algo que el Estado mister evitar no pone mano dura arriba, hay cosas aquí y pone cosas en serio. El Estado puede reconocer visa, nos como urbanos, no está preparado, no nos tiene conocimiento, está ok. Está ok. Sí. Está honesto. Está honesto, ya. Y nos por trabajar juntos, fundaciones, tem OP fundación. Tem correndo que tem expertise, que sabe o tema, sinta na mesa com honestamente. Exato, igual aqui com nós por raça, você está compreendendo? Não é tema de que passou mitad latino, bom não por raça nada aqui não, passou bom não tinha educação que nós tínhamos. Nós todos ser humano, nós todos temos certa coisa que nós por aportar para algo positivo na comunidade. Exatamente. Bom. Aruba vira mi second home. Second home. Yes. Sí, sí, por aportar algo positivo para la comunidad. Aquí, pero el gobierno mister abre soporta, ACNUR también mister abre soporta, ACNUR mister comienza a Kiko está haciendo, Kiko por hasi, Kiko está falta para hasi. Y rápido. Y rápido pasó. Ya, nos mostraba Miami Costa. A situação está começando na Venezuela, papá. Kiko está bem. Sim, não é mesmo, papá. Mas danke por visita, papá. Danke na pela invitação. Você sempre está welcome, que se você tem algo que trazer adiante, porque tirei fora, a plataforma tem. Seguro que sim. Vamos começar. Danke. Thank you. Vamos começar, guys. Queda pendiente para o